La lectura de hoy es de Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatario, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender cómo esto aún no se habría manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hace un par de años me mudé a California. Justo llegué cuando el estado atravesaba una de sus sequías más largas, y todo lo que escuchaba era el calor que hacía, lo seco que estaba. Nunca llueve aquí, y aparentemente mi llegada rompió la sequía, porque de repente empezó a llover en otoño. Escuché palabras que jamás había escuchado antes, como ciclón bomba y cosas así. Tuvimos lluvias y nevadas récord. Muchos de ustedes lo recordarán a fines del 2022, entrando en 2023. Era como si el cielo se hubiera abierto. Bueno, en primavera estaba renovando una oficina para nuestro pequeño colegio en Visalia, en la parte trasera de una iglesia. Teníamos espacios entre las puertas, pequeñas rendijas por todos lados, y un día entro a mi oficina y me recibe una plaga de ranas. Estaban por todas partes, en los cajones, en las paredes, en la cocina. Saltaban por todos lados. Supongo que fue porque entró el agua y luego se secó y ellas se mudaron a mi oficina. Y no sé si sabes esto sobre mí, pero no me gustan las ranas. De hecho, cuando vivía en Alabama, cuando Claire era bebé, tuvimos una rana en la pared, y como el hombre tejano que soy, tenía que encargarme del asunto. Pero en vez de agarrarla con las manos, porque me dijeron que si las tocas hacen pipí en tus manos y así es como te salen las verrugas, decidí usar otra estrategia. No sé si es mito o realidad, pero nunca he tenido una verruga, y es porque nunca he tocado una rana. Así que estaba esa rana en la pared, y Rachel me dice: tienes que encargarte de eso. Y yo contesto: ok, ¿cuál es la mejor manera? Fui a la cocina, encontré unas pinzas y una espátula. Pensé, esta es la forma de sacar esa rana de la casa. Pero luego pensé, ¿y si la aplasto? No quiero que haya jugo de rana en mi pared. Entonces decidí usar uno de los Tupperwares. La idea era atraparla contra la pared,
deslizar el Tupperware hasta el piso, llevarla a la puerta y liberarla diciendo... y decirle, vete ranita, y ese era el plan. Así que pongo el recipiente sobre la rana y empiezo a bajarlo por la pared. Y la rana decide escaparse y tocarme. Grité, con lo que solo puedo describir como un grito primitivo de hombre. ¡Ah! La rana salta al piso y mi esposa la agarra con las manos, camina hasta la puerta, la lanza afuera, sacude las manos y dice, así se hace, y se va a dormir. Odio las ranas, las odio. Y cada vez que trabajaba en la oficina, si escuchaba cualquier ruido, pensaba, ¡ay, hay una rana escondida en mi escritorio! Un día tuve que ir al condado de Orange a hacer trabajo con Vanguard, un colegio con el que colaboramos incluso en esta iglesia. Muchos graduados de Vanguard o de otras universidades cristianas del sur de California están aquí hoy. Sí, ustedes saben quiénes son. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Bueno, cuando regresé, descubro que mi decano de estudiantes había comprado ranitas de plástico y las escondió por toda mi oficina. 500 ranitas de plástico estaban en todos lados. Las encontré en enchufes, en mi escritorio, en los libros. Creí haberlas encontrado todas. Revisé cada rincón. Pero incluso cuando empacaba para mudarme, seguían apareciendo ranitas. Era una locura. Y hace unas 2 semanas me estaba cepillando los dientes en la oficina. Fui a sacar un hilo dental porque estos dientes, amigos, son la joya de la corona. Hay que cuidarlos. Y abro el frasco y debajo de un hilo dental, nuevo por cierto, una ranita. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con ese pasaje tan técnico que acabamos de leer? Bueno, en el libro de Hebreos, y hemos estado caminando a través de Hebreos, es un libro técnico, lleno de referencias del sistema ritual judío. Y el autor de Hebreos quiere mostrarnos que Jesús es superior, más grande que los ángeles, más grande que Moisés. Y llegamos a esta parte donde deja claro que Jesús es más grande que el templo. Y dice estas palabras, y quiero que las subrayes porque son muy importantes. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Esa frase, limpiar nuestra conciencia, habla de un problema humano profundo, la culpa y la vergüenza. ¿Sabes lo que son? Son como esas ranitas de plástico escondidas en tu vida que saltan cuando menos lo esperas. Piénsalo. Puedes estar en una cafetería tomando un café y comiéndote un panecillo y de repente te invade la culpa por cómo trataste a alguien hace 2 años. O por algo que dijiste a tu hijo. O la discusión que tuviste con tu pareja. Te golpea tan fuerte que te sientes condenado. Se activa algo. Y de pronto tu mente corre y te das cuenta de que no eres tan perfecto como creías. ¿Qué es eso? Es culpa y condenación. Tal vez el pecado ya fue perdonado o la situación que lo causó quedó muy atrás. Pero hay un residuo, algo que permanece, que aparece de repente en los momentos más inesperados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué luchamos tanto con la culpa y la condenación? Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis 12, en una visión, Juan dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que la razón por la que luchamos con culpa y vergüenza es porque nuestro enemigo, uno de sus roles principales, es acusarnos. La palabra hebrea de la cual se deriva el término Satanás significa precisamente eso, el que acusa, el que se opone. Desde mi perspectiva, la humanidad tiene dos problemas: el problema del pecado y el problema de la condenación. ¿Cuántas veces he estado con personas que dicen: yo sé que Dios me ha perdonado, pero no me siento perdonado? Eso es vergüenza. Esa es culpa. Y aquí está el punto. La religión por sí sola no ofrece una solución duradera para ninguno de los dos problemas. Por eso el autor de Hebreos aborda ambos. Y de hecho, cuando Jesús baja por el valle de Cedrón, en lo que llamamos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal, va camino a enfrentar esos dos problemas en la cruz. Quitará nuestro pecado y también nuestra condenación, nuestra culpa. Ya no tenemos que vivir con eso encima. Pero antes de llegar a ese momento, antes de ver cómo sucede, necesito explicarte algunos detalles técnicos, porque es importante, especialmente en esta Semana Santa, entender cómo se conectan los puntos que el autor de Hebreos está trazando. Si ves Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12, el autor describe el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y explica cómo estaba organizado el templo. Y realmente, cuando piensas en el templo, era como si tuviera un gran letrero que dijera: prohibida la entrada. Las mujeres solo podían llegar hasta cierto punto. Los gentiles hasta cierto punto. Incluso los hombres judíos tenían un límite. Después de ese límite, solo los sacerdotes podían entrar. Y aún así, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Era un recordatorio constante de que estaban condenados y que la única manera de ser libres era a través de la sangre. Entonces, el autor empieza a hablar de todo esto en términos muy técnicos. Así que quiero desglosarlo contigo para que entiendan lo que está diciendo. Primero, estaba lo que se conocía como el candelabro. Y tengo una imagen porque crecí en la escuela dominical. Este era el candelabro, una gran menorá que representaba la presencia de Dios. Siempre estaba encendida, lo cual simbolizaba que Dios nunca los abandonaba, que siempre estaba cerca, que siempre estaba con ellos. Era un recordatorio visual de su presencia. Luego estaba el pan de la proposición. Y aunque esto suena extraño, en tiempos antiguos era común llevar comida o pan a los dioses. Pero este pan no era para Dios. Era un símbolo de provisión de Dios hacia su pueblo. Así que tenías la presencia de Dios, la provisión de Dios, y después venía el altar de incienso. Este altar estaba justo frente al lugar santísimo. Representaba dos cosas: una barrera más entre el pueblo y Dios, pero también que sus oraciones, como el incienso, subían constantemente. Y si fuiste a la escuela dominical, recordarás que había un velo grueso que separaba la presencia de Dios del resto del pueblo. Este velo tenía unos 10 centímetros de grosor, no podía romperse con manos humanas. Y dentro del lugar santísimo estaba el arco del pacto. Si viste Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, sabrás que la arca tenía 2 ángeles en cada extremo y la sangre del sacrificio se rociaba entre ellos. El autor de Hebreos explica todo esto. El sumo sacerdote entraba solo en el día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer el sacrificio, pero antes de eso debía purificarse durante una semana. Tenía que lavarse varias veces, ofrecer sacrificios.
todo para estar lo suficientemente puro como para atreverse a entrar al lugar santísimo. Porque la presencia de Dios es santa. Y si entrabas con pecado o impureza, podías caer muerto al instante. Y tú dirás, eso suena muy extremo. Pero el libro de Levítico nos dice que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño ante el Señor y murieron de inmediato. Recordemos también a Usa, quien al intentar tocar el arca para estabilizarla, cayó muerto en ese mismo instante. La presencia de Dios no podía habitar con el hombre de manera completa. Así que el sumo sacerdote entraba, hacía el sacrificio y salía lo más rápido posible. Como dije la semana pasada, se cree que tal vez llevaba una cuerda el sumo sacerdote atada al pie con campanitas, por si caía muerto, pudieran sacarlo sin entrar. Era muy serio, extremadamente serio. Y al salir, el sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y su sangre era rociada sobre el otro. Y ese segundo macho cabrío era enviado al desierto. Ese segundo animal era el chivo expiatorio. Representaba la transferencia de su pecado, su culpa, su vergüenza, su condenación, fuera del campamento, lejos del pueblo. Pero todo esto, todo, era meramente simbólico. Todas esas ceremonias, todos esos rituales eran simplemente representaciones externas del acceso a Dios. Y lo que concluye el autor de Hebreos 9:10 es esto: ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones, ordenanzas cercas de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, eran imperfectas, no podían perfeccionar la conciencia del adorador. No lograban realmente lo que debían lograr. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué todo ese sistema tan elaborado? ¿Por qué tanto ritual si no era suficiente? Bueno, Pablo nos lo responde en Colosenses capítulo 2, uno de mis pasajes favoritos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Déjame hacer una pausa y darte una instrucción con cariño, como creyente. Porque algunos de ustedes, y lo he visto en todas las iglesias, piensan, si tan solo celebramos el sábado, o Yom Kippur, o tal fiesta, estaremos más cerca de Dios. Recuerdo a un predicador en la televisión en Dallas que hablaba sobre una celebración. Creo que era Purim, el día en que Esther liberó al pueblo judío, y decía, por solo $99.99 puedes recibir una bendición, y venía con un libro de regalo. Si das más, puedes recibir más bendición. Amigos, eso es absurdo. ¿Sabes cómo lo sé? Que por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sustancia verdadera, el centro de todo, es Jesús. Déjame mostrarte a qué me refiero. Si me sigues un momento, verás que la labor del sumo sacerdote señalaba directamente al trabajo de Cristo. Si estudias la última semana de la vida de Jesús, y no tengo tiempo para explicarlo todo ahora, aunque tengo notas al respecto, verás que su rutina durante esos días imitaba lo que hacía el sumo sacerdote para prepararse para el sacrificio. Cada elemento del tabernáculo era una sombra de Cristo.
Mira esto si quieres. Él era el candelabro. Jesús fue la luz que trajo la presencia de Dios a nosotros. En Juan 8:12, Él dice, yo soy la luz del mundo. Ya no necesitas un candelabro porque Él es la luz eterna. Su luz nunca se apaga. Era una sombra de lo que habría de venir. Pero observa esto. Él era también la mesa del pan. Yo soy el pan de vida. Él es nuestra provisión. No tienes que preocuparte por tu sustento porque Él promete proveer para ti. De hecho, en el Sermón del Monte dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él es la provisión. Y luego está esto. Él fue el propiciatorio donde se roció la sangre. Piensa en esto. Cuando lees los relatos de la resurrección, muchas veces, cuando las personas llegan al sepulcro, hay dos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies, donde yacía el cuerpo, una réplica exacta del Arca del Pacto. Él es el sacrificio perfecto. Su sangre es suficiente. ¿Y qué me dices de esto? Él fue el chivo expiatorio. Jesús cargó con nuestros pecados para siempre. Mira lo que dice Romanos. Pero no voy a lograr que salgas a tiempo para ver el máster si sigues aplaudiendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa palabra condenación significa culpa o acusación, así que estar en Cristo significa que ya no eres culpable por tus pecados. Culpa desapareció. Y lo que he notado al hablar con muchos cristianos es que saben que Dios los ha perdonado, pero siguen cargando con la culpa de 20 años de pecado. Yo mismo, después de predicar estas últimas 2 semanas, fui a mi oficina y pensé, todavía me siento mal por haber sido arrestado 2 veces. Algunos de ustedes cargan con el peso de un matrimonio fallido. Algunos de ustedes fueron malos padres. Y vienen a la iglesia con ese pensamiento, ¿qué hice mal? ¿Por qué no puedo liberarme de esto? Creo que es en Macbeth de Shakespeare, cuando Lady Macbeth se está lavando las manos manchadas de sangre diciendo, fuera, fuera, maldita mancha. Y si así se sienten algunos de ustedes, vienen a la iglesia pensando, ¿por qué no puedo limpiarme? ¿Por qué no puedo ser libre de esto? Y la verdad es que no lo crees. Así de simple. Algunos me dicen, pastor, debe haber un momento, algo más. No lo hay. No existen 7 Ave Marías que tengas que rezar. Eres libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tienes que seguir peleando con esa culpa. Estoy leyendo un libro, se llama Aftermath. Yo soy un apasionado de la historia y me fascina la Alemania de la posguerra. Sé que para muchos eso no es lectura de mesita de noche, pero en serio, me interesa mucho. Y en el libro se describe cómo el pueblo alemán, después de la guerra, luchaba profundamente con la culpa y la vergüenza por todas las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el autor dice que hasta la arquitectura cambió. Antes de la guerra, todo era ornamental. Si has estado en Europa, sabes a qué me refiero. Edificios con detalles hermosos. Pero después de la guerra, los alemanes derribaron casi todo lo ornamental. La arquitectura se volvió fría, sobria, rígida. La razón, el autor dice que sentían que no merecían belleza en sus vidas por la culpa y la vergüenza que llevaban. Hasta
Su fe cambió. Alemania, una nación que alguna vez fue el corazón del cristianismo, la cuna de la Reforma, ahora tiene un porcentaje muy bajo de creyentes. Y no es que todos se volvieran ateos, es que sentían que Dios no podía amarlos. Y hay una foto muy famosa de Dresde. Dresde fue una ciudad que fue bombardeada hasta quedar en ruinas. Es decir, solo había escombros por todas partes. Y esta fotografía se titula La escultura del acusado. Tiene un nombre en alemán y ni siquiera me atrevo a pronunciar las dos primeras sílabas, pero significa la escultura del acusado. Y la razón por la que el fotógrafo tomó esa imagen es porque, según él, era como si un ángel estuviera acusándoles de todas las atrocidades, una y otra vez. Y esto es lo que sé sobre la culpa. Algunos de ustedes viven entre esos escombros y no pueden salir de ahí, porque se sienten condenados. Sienten que Dios los está mirando desde el cielo, juzgando cada paso que dan. Incluso cuando entran a la iglesia, escuchan una voz en su cabeza que les dice: tú solías vender drogas. Tú eras prostituta. Este es tu tercer matrimonio. Y llegas a la iglesia y te toma como 20 minutos para poder relajarte, sentirte cómodo otra vez. Y poco a poco entras en ambiente. Algunos de ustedes pentecostales están en esa zona ahora. Estás como, no sé si me puse desodorante hoy, así que mejor me quedo aquí, ¿verdad? Y escuchas un mensaje maravilloso. Maravilloso, ¿verdad? Un mensaje, uno de los más poderosos que has oído en tu vida. Amén, pastor, gracias. Eso significa mucho para mí. Haces una oración, sales de la iglesia y las voces regresan. Tú solías hacer aquello, tú fuiste. Pero el escritor de Hebreos dice que Jesús quitó el pecado y la vergüenza. Entonces, ¿cómo nos libera Jesús de la culpa y de la vergüenza? Bueno, lo primero que hace es movernos. Nos traslada de la culpa a la pureza. De la culpa a la pureza. Charles Spurgeon solía decir que ahora sería injusto que Dios nos castigara por nuestros pecados, porque eso significaría que Dios exige 2 pagos por la misma deuda. Él ya te liberó de eso. Él ya lo lavó, canceló el cheque. Mis hijas están de viaje esta semana y seguro me va a llegar un mensaje por contar esto, pero bueno, está bien. Hace 2 semanas me llama Clara. Y cuando me llama Clara, ya me preparo para el impacto. Si ella ya maneja, ya es adulta, pronto va a la universidad, por favor, oren por mí. Estoy en crisis. Cada vez que escucho Butterfly Kisses se me escapa una lágrima. Son las alergias en realidad, no es que esté triste. Me llama y me dice: hola, ¿cómo estás, papá? Eso es código para ¿en qué humor estás? ¿Tuviste un buen día o un mal día? Porque está a punto de empeorar. Le dije: estoy bien. Y ella dice: ok, es que tengo que contarte algo serio y no te va a gustar. Choqué con alguien en el estacionamiento. No con una persona, no atropelló a nadie, sino otro coche. Y yo dije: bueno, cuéntame. Y ella me dice: te juro que no fue mi culpa, no fue mi culpa. Le dije: ok, solo ven a casa, voy a revisar el carro, llamaré al papá de la otra chica y ¿qué dice ella? La otra chica dice que tampoco fue su culpa. Entonces reviso. El coche está funcional. No se ve bonito, parece que participó en una competencia de choques, pero puede manejarse. Y por el ángulo del golpe supe exactamente lo que había pasado. Clara tenía razón, no fue su culpa. Ella también me contó algo muy personal sobre lo que está atravesando la otra familia.
Pero me dio una pista. El papá de la otra chica me llama y me dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Y en ese momento pensé, voy a sacarle hasta el último centavo a este tipo. No es cierto. Bueno. Lo pensé. Pero no lo dije porque yo sabía lo que estaba pasando. Y dije, está bien. Yo arreglo el coche. No se preocupen. Sigan adelante. Que tengan una linda graduación. Seguro nos veremos ahí. Nos saludamos y todo está bien. Eso es exactamente lo que hace Jesús con tus pecados. Yo lo soy. Totalmente culpables. Y tenemos un acusador que se para frente a nosotros y nos susurra. Eres culpable. No vales nada. Dios no puede amarte. Todo está perdido. Totalmente culpable. Tú lo eres. Totalmente culpables. Y tú solo miras a tu padre y le dices, no sé. Y él te mira y dice, está bien. Yo lo asumo. Estás libre de eso. Algunos de ustedes necesitan escuchar eso. Estás libre de eso. Cuando el enemigo venga a acusarte, tú no eres acusado. ¿Recuerdas a la mujer sorprendida en adulterio frente a los fariseos? Jesús la levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Es decir, él estaba allí cara a cara con ella y él era el único que sí podía acusarla porque era perfecto. Y sin embargo, la levanta y le dice, ninguno te condenó. Eres libre. Eres libre. Así que Él nos lleva de la culpa a la pureza. Ya no tienes que cargar con esa carga. Estás libre de ella. Se ha ido. Pero mira esto. Hebreos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué nos está diciendo? Que ya no hay separación entre tú y Dios, porque Él ha hecho un camino para ti, sin importar lo que hayas hecho. Ya no hay barreras en la presencia de Dios. Ahora mira esto. Él nos lleva de obras muertas a un servicio de amor. La religión está llena de todo tipo de obras, pero son muertas porque antes del Evangelio, la razón por la que hacíamos buenas obras era para tratar de que Dios nos aprobara. La próxima semana es Pascua. Este lugar estará lleno de personas que vienen a la iglesia porque piensan que al venir Dios los aprobará. Es algo así como esto. Digamos que tienes una casa en la playa. Y yo sé que tienes una casa en la playa. Y te llamo y digo, me encantaría invitarte a cenar. Sería genial. Creo que eres lo máximo. ¿Qué estoy haciendo? Calculo que una cena de $60 o $100 me dará una semana en tu casa en la playa. Ahora escucha. No estoy por encima de aceptar un soborno. Pero intentamos hacer eso con nuestras obras. Pensamos, si tan solo puedo ser lo suficientemente bueno, Dios me aceptará. Así que hago y nunca lo logro, porque no se trata de obras muertas, se trata de un servicio de amor. Hebreos o Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que significa que si miras atrás a la gracia de Dios y a la misericordia que Él tiene para contigo, las cosas que haces por Él son una respuesta de adoración. John Newton, un antiguo dueño de esclavos, contó la historia de un dueño de esclavos convertido, probablemente él mismo,
que ahorraba su dinero para ir a las subastas de esclavos, comprarlos y luego liberarlos de inmediato. En una ocasión le dijo a una chica que era libre y ella respondió: elijo ir contigo. Y esa es una cita de Newton. Nuestro placer y nuestro deber, aunque antes opuestos desde que vimos su belleza, ya no están separados. Ver la ley de Cristo cumplida, escuchar su voz de despedida, transforma a un esclavo a un hijo, y el deber de una elección. No servimos, no damos, no venimos a la iglesia porque sea una obra muerta. Lo hacemos porque es un acto de adoración espiritual. Es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta. Si me acercara a ti y te hiciera cosquillas, lo cual sería raro, que con 50 años diciendo cuchi, 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 habría una respuesta, ¿verdad? Dirías: oh, bueno, este pastor es raro, nunca nos iremos a esa iglesia. Si escuchas sobre el pastor que da cosquillas en Bakersfield, aléjate de él. Pero habría una respuesta en ti, ¿verdad? De la misma manera, aunque sea una metáfora extraña, debido a lo que Dios ha hecho por nosotros, hay una respuesta hacia Él. Así que pasamos de obras muertas a un servicio de amor. Y luego Él nos lleva del temor al anhelo. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Quédate conmigo, estamos por terminar. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Esta semana estoy con mi mamá. Mi papá tiene 79 años y mi mamá, bueno, casi tiene esa edad, no voy a decir su edad. Quiero que recibiré la llamada de mi mamá si le digo cuántos años tiene. Mi mamá tiene 32. Y este comentario macabro dice: oye, cuando nos pase algo, aquí hay esto y sabes, hay dinero escondido aquí. Y yo solo trato de pensar cómo volver a Dallas antes de que mis hermanos lleguen a casa, ¿verdad? Y le dije: ok, está bien, está bien. Y ella dijo: oye, sé que esta es una conversación difícil y lo es. A medida que envejeces, ves el ocaso de tu vida. Miré alrededor y le dije: mamá, sé que es una conversación difícil, pero mi perspectiva no es terrenal, es eterna. Así que cuando des tu último aliento, vivirás en la presencia de Dios. Todos moriremos, pero porque Cristo entró en Jerusalén para morir, no le tememos, sino que anhelamos estar con Él. Pablo en Tesalonicenses, en la cultura tesalónica, grababan en sus lápidas esencialmente esto: toda esperanza está perdida. Como si cuando mueres se acabó. Y por eso Pablo escribe el famoso pasaje sobre la segunda venida. Y dice: no vivimos como aquellos que no tienen esperanzas. Esperamos con ansias el momento en que estemos en la presencia de Dios. Pasamos del temor pensando: oh Dios mío, he hecho tantas cosas malas. Pasamos a: he hecho cosas malas, pero tengo un Padre que me ha perdonado y no puedo esperar para verlo cara a cara. El mayor cambio del Evangelio es este. Solíamos tener un sentido de temor hacia Dios, pero el Evangelio nos da amor por Dios y un anhelo por Él. Cuando temes del juicio, no quieres estar cerca de Dios. Pero cuando estás seguro de su amor y aceptación, comienzas a anhelar estar cerca de Él. ¿Verdad? Cada vez que mis hijos hacían algo malo, se escondían. Recuerdo a Clara, coloreó un hermoso retrato.
en el costado de su nuevo tocador. Llegué a casa, acababa de gastar dinero en ese tocador y había crayones por todas partes. Pensé, ¿dónde está Clara? Y estaba en la cama, escondida, como haría un niño. Y recuerdo tomarla en brazos y decirle, oye, escucha, esta obra de arte es hermosa, pero no hacemos esto. ¿Está bien? Ok, estamos bien. Lo limpiamos lo mejor que pudimos, pero a menudo nos escondemos de la presencia de Dios porque pensamos que Él nos destruirá. Adán y Eva hicieron eso. Se escondieron de la presencia de Dios. Y el enemigo quiere que te escondas de la presencia de Dios, porque si puede lograrlo, te alejará lo más posible de la gracia, la misericordia y el perdón. Así que cuando te sientas acusado, no es momento de alejarte de Dios. Es momento de acercarte a Él y sentir el abrazo amoroso de un Padre que perdona. Creo que esta es la última rana que encontraré. Pero no me sorprendería si algún día, al limpiar un escritorio, encuentro otra. Y no me sorprendería si algunos de ustedes, bromistas, compraran 1000 más y las escondan por todas partes. No me sorprendería. Algunos de ustedes no habían pensado en eso hasta ahora y dicen, ¡hey! Pero esto es lo que sé. Esto no es real. No es real. No tengo que preocuparme de que me dé verrugas. No tengo que preocuparme de que salte a mi cara y me coma el cerebro. No tengo que preocuparme por nada de eso. Es falso. Y escucha, si estás en Cristo, tu culpa, condenación y vergüenza no son reales. Son producto de tu imaginación. Así que hoy, en este Domingo de Ramos, una semana antes de Pascua, entiendan esto. No hay acusadores a tu alrededor y sé libre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradezco que seas un Dios que perdona una y otra vez. Te agradezco que no seamos acusados, ni condenados, ni cargados de culpa, porque tú nos has liberado. Padre, sé que una multitud de este tamaño hay personas que aún luchan con problemas de pecado. Y noto tu deseo, como dijiste en una de tus cartas, que no es tu voluntad que nadie perezca, sino que todos lleguen al perdón. Así que Dios, te pido ahora que tu misericordia se manifieste, que tu gracia venga y tu Espíritu Santo convenza y permita que las personas vuelvan a ti. Cabezas inclinados, ojos cerrados, sin mirar alrededor. Si nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, o si llegaste aquí cargado de pecado y necesitas que Jesús te perdone, tal vez por primera vez, tal vez por la 500ª vez, no importa, pero si necesitas hoy, ¿levantarías tu mano para señalarlo? Sí, todos lados. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, lo que significa que lo hará una y otra vez fiel y justo, lo que significa que no puede faltar a su palabra para perdonarnos nuestros pecados. Así que esto es lo que quiero que hagamos como familia de la iglesia al cerrar hoy. Repitamos estas palabras. Querido Jesús, soy un pecador. Te pido que me perdones. Creo que moriste. Creo que resucitaste para vencer mi pecado. Gracias por eso. En tu nombre, amén y amén. En un momento Matt cantará, pero quiero terminar de esta manera porque lo sentí con fuerza mientras predicaba. Mientras Matt canta, quiero que hagamos un giro en cómo nos despedimos hoy. Chicos, mientras Matt canta, quiero que el equipo de oración se acerque. Si estás lidiando con culpa, vergüenza o condenación por pecados pasados,
No hay juicio. No hay juicio alguno. Pero si quieres ser libre hoy, mientras Matt canta, busca a un intercesor y ora con ellos. Iglesia, hagamos de esto un lugar de oración por los próximos momentos.